que pretende de alguna manera continuar con traer a la facultad un espacio en donde podamos reflexionar y repensar los diferentes temas que nos convocan como programa, ¿no? Me presento, soy Ana Coaglino, secretaria adjunta de Extensión, Cultura Científica y Bienestar de la facultad. Es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y también coordino este programa. Bueno, esta charla en particular se enmarca en una fecha muy importante que es la de el recuerdo de la movilización del 3 de junio de Ni Una Menos, y se llama Cómo abordamos las violencias, especialmente en el marco de la universidad. Quiero, en primer lugar, agradecer a nuestras invitadas, a Ileana y a Mariana, por aceptar venir a Exactas a compartir con nosotros sus enfoques, su mirada y ayudarnos a reflexionar en torno a esto que nos convoca hoy, cómo abordamos las violencias. Y bueno, quiero aprovechar para presentar a Mirna Lucaccini. Mirna es nuestra nueva integrante en el programa. Ella es licenciada en Ciencia Política, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente en la materia Fundamentos de la Ciencia Política, y también es becaria doctoral de CONICET. Me dijo que su línea de investigación ronda en lo que significa el enfoque político de la palabra violencia para los feminismos, así que bueno, me da mucho gusto y me entusiasma que se incorpore Mirna al equipo de trabajo. Y bueno, también quiero agradecerle a Paula Bassi, que está detrás de escena ayudándonos con la transmisión, que tuvimos un pequeño delay al inicio, pero ya estamos bien. Y bueno, también agradecer a todos quienes colaboran con nosotros, en particular a Valeria Fornes, del equipo de popularización de la ciencia, y sepan que esta charla va a quedar grabada y se va a guardar en el canal de YouTube oficial de la facultad. Así que bueno, le paso la posta, la idea es que esto sea una conversación, le paso la posta a Mirna y arrancamos. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Bienvenidos a todos. Bueno, como decía Ana, hoy tenemos de invitadas a Ileana y a Mariana para esta conversación, que tiene un paraguas, que es la pregunta sobre cómo abordamos las violencias, como contaba Ana. La idea es así, como una pregunta, ¿no? Porque la idea de hoy es abrir el juego a la reflexión sobre los modos en los que pensamos y abordamos las violencias, y específicamente también motorizar una reflexión sobre el punitivismo, que ahora vamos a ver un poco más de qué va, que aparece hoy por momentos como una forma de dar respuesta a la violencia, de la que nos interesa sobre todo, bueno, discutir cuáles son sus limitaciones, sus problemas, sus tensiones, y que todo esto sirva también para complejizar, para expandir y para problematizar también nuestros imaginarios y nuestros horizontes, y los modos en los que resolvemos conflictos. Como decía Ana también, bueno, en esta ocasión la charla la pensamos un poco en el marco de la conmemoración de un nuevo Ni Una Menos, que es una fecha muy importante para el movimiento feminista de nuestro país, pero también de América Latina en general, en la que cada año fueron surgiendo nuevas preguntas, nuevos desafíos. En este año particularmente resuenan las consignas por la aparición con vida de Tehuel, que es un joven trans que lleva casi 3 meses desaparecido, también por el cupo laboral travesti trans, y también la exigencia de una reforma judicial feminista, obviamente entre muchas otras que venimos levantando hace mucho tiempo. Bueno, hecha esta breve introducción, me gustaría presentar a nuestras invitadas. Van a ver que las presentaciones son un poco convencionales, pero nos gusta también contar un poco más de ellas. Bueno, y hoy nos acompaña Mariana Palumbo. Ella es socióloga, es doctora en ciencias sociales y es especialista en temas de géneros y sexualidades. A ella le gusta mucho la literatura, escuchar banditas indies y post-punk, pero también le encanta la cumbia y el trap. Y también nos cuenta que últimamente le gusta mucho jugar al squash con amigues. Hoy también nos acompaña Ileana Arduino. Ella es abogada con orientación en Derecho Penal y coordinadora del Grupo de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP.
Nos cuenta también que usa la bicicleta como medio de transporte, le gusta mucho ir al teatro y leer literatura, y ahora está incursionando en un nuevo hobby que es destilar gin. Obviamente sus currículums son mucho más largos de lo que yo les cuento acá. Lo cierto es que las dos tienen una trayectoria destacable y estamos muy, muy contentas de que hayan podido venir a este encuentro virtual para conversar en la facultad. Y ahora sí, para empezar, le voy a pasar la palabra a Ana. Ella va a estar compartiendo una serie de datos e información que relevamos a partir del programa, tanto en la encuesta sobre violencia de género como en otras instancias de actuación del programa, que venimos llevando adelante estos años, y que pensamos sobre todo que podían servir como un insumo y un disparador para los temas que tenemos ganas de abordar hoy. Y después sí de la presentación de Ana, la idea es que hagamos más una conversación con algunas preguntas y algunos ejes, y dejar la parte final para que puedan hacer las preguntas a partir del chat, así que si las van haciendo, las vamos a ir retomando al final. Así Ana, Bien, te paso la palabra. bueno, ahí comparto pantalla. A ver, esta es una selección de algunos de los resultados que nosotros pudimos obtener a partir del análisis de una encuesta que estuvo abierta en 2017-2018, ese análisis se hizo en 2019 y que tenía que ver con relevar las violencias de género inexactas. Es una encuesta que nos basamos en una experiencia universitaria como la que hizo la UNSAM en 2016, o sea, tomamos, digamos, esa encuesta, nos inspiramos en la de UNSAM, y también la que a partir de UNSAM realizó la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y también hicimos un informe a partir de estos resultados que tenía herramientas normativas, teóricas, que entendíamos podían servir como insumos para transversalizar la perspectiva de género en nuestra comunidad. Así que de ese informe tomé algunos de los resultados, básicamente para pensar este mito que hay en relación a que la universidad es un espacio libre de violencias en general. Si se fijan en el primer gráfico hay una distribución por género de las personas que respondieron a esa encuesta, respondieron cerca de 2.100 personas, y podemos ver que estuvo bueno que se sintieran interpelados a participar en esta encuesta en un número o una proporción relativamente similar entre varones y mujeres. En verde oscuro está la proporción de mujeres, en violeta la de varones, y en ese momento que hicimos la encuesta, quizás si la repitiéramos en este momento, armaríamos las categorías de otra forma, porque no pudimos, digamos, no, en esa categoría otros quedaron agrupadas aquellas personas que no se identificaron ni con la categoría varón ni con la categoría mujer, y bueno, eso nos deja algo para mejorar y para hacer para el futuro. Pero bueno, en base a esto les quería contar que cuando pensamos, cuando analizamos esas violencias que se revelaron en la encuesta, que van desde violencias psicológicas, simbólicas, hasta violencias de agresión sexual, pudimos, las personas que respondieron y que se identificaron como mujeres, podemos ver que de las que percibieron violencia, se ve bien la flechita como la voy moviendo, cerca de un 70% de las mujeres que respondieron manifestaron haber vivido alguna de las violencias que nosotros, digamos, relevamos en la encuesta. Y si veíamos qué pasaba con los varones, con quienes se habían identificado como varones, veíamos como que se invertía esa proporción. O sea, hay varones que percibieron violencias y esta proporción es del 30%. Y cuando veíamos esa categoría otros, que es no está tan definida, bueno, esa proporción de personas que habían vivido violencia estaba en un 43%, cercano a eso. Entonces, bueno, por un lado ver que las personas, las mujeres viven más, digamos, de las que participan en la encuesta, identifican haber vivido más violencias que los varones, en esa proporción de 70 a 30, y una hipótesis que teníamos es que, bueno, quizás había una cuestión etaria, ¿no? Como que las generaciones más jóvenes estaban más acostumbradas a detectar estas violencias, y pensamos que esa proporción de 70 a 30 iba a ser distinta según las edades, y encontramos que no había diferencias marcadas en relación a eso. Consideremos que esta encuesta fue exploratoria, no tiene potencia estadística ni nada de eso, pero sin embargo nos sirve como insumo bastante para analizar determinadas cuestiones.
En la siguiente diapo seleccionamos, bueno, cómo se distribuyen cuando le preguntamos a las personas que vivieron algún tipo de violencia, quién ejerció la violencia sobre ellas. Cerca del 77,5% fueron varones, cerca del 12% fueron mujeres, y cerca del 10% se incluían en la categoría otros. ¿Qué otros entendemos que tampoco, digamos, que podría incluir grupos, digamos, no sé, digamos, otras vías de recepción de la violencia, y no necesariamente personas que no se identifiquen con varones o mujeres? Entonces, en este gráfico vemos algo que, nada, son los varones quienes fueron identificados con mayor ser más perpetradores de violencia que las mujeres, pero hay una proporción de mujeres que ejercieron de las violencias de género y discriminación por género, identidad de género, que relevamos. Eso por un lado. Por otro lado, en este gráfico, de abajo a la derecha, está identificado el rol de la persona que, digamos, cuando le preguntamos a las personas, bueno, ¿qué rol tenía quien ejerció la violencia sobre vos? La identificaban como autoridad, un 8,6%, la identificaban como docente, un 36%, como estudiante, cerca de un 44%, como no docente, 14,6%, y no sabían identificar el rol de esa persona, cerca de un 16%. De alguna manera, otra de las cosas que nos llamó la atención, o que nos sorprendió, fue que la proporción de estudiantes, digamos que el vínculo de estudiantes con estudiantes, o la persona que había ejercido violencia era un estudiante, y habíamos imaginado que quizás la proporción de autoridades docentes iba a ser tener una participación mayor. Pero de vuelta, es una lectura para tener. En este gráfico se seleccionaron las violencias que habían sido más preponderantes para cada género, y están en verde la cantidad de mujeres que percibieron esta violencia, y en violeta los varones. Entonces hay comentarios que descalifican, subestiman o menosprecian, lenguaje sexista o discriminatorio, imágenes de contenido ofensivo, miradas insistentes, intimidatorias, otra categoría en saludos incómodos sexistas, y temor o limitación a circular, pensándolo por su condición de género o orientación sexual. Y entonces, de vuelta, acá lo que vemos es que en este tipo de violencias, que fueron las más preponderantes, aunque hay varones que percibieron lenguaje sexista y discriminatorio, imágenes de contenido ofensivo, en general, transitar la universidad como mujeres, donde es esto, ¿no?, la recepción de comentarios que descalifican o subestiman o menosprecian, y también el temor a circular, bueno, genera esta pregunta, ¿no? ¿Qué diferente transitar los espacios en la universidad según el género de cada quien? Y bueno, y las diapos anteriores eran un poco para reforzar el mito que circula, y que, bueno, se trabaja ya desde hace varios años, que es un mito, digamos, que la universidad no está libre de violencias, sobre todo violencias de género y discriminación, y un poco pensarnos como otro mito de que como espacio universitario nosotros vamos a poder tramitar, acompañar y resolver el abordaje de estas violencias de una manera muy democrática y como, no sé, al menos democrática. Y entonces tomé, a partir de la experiencia de las encuestas que hacemos, de las charlas de sensibilización que hicimos intensamente en el año 2019, y también de las situaciones de violencia que nos traen las personas al espacio del programa, ¿no?, en el marco del protocolo de la Universidad de Buenos Aires, 3 puntos que me pareció que podían servir como insumos para que Mariana y Ile pudieran retomar. Por un lado, la demanda que tenemos de abordajes de prohibir. Por ejemplo, que el programa recomiende, sugiera a autoridades o de la facultad prohibir los vínculos sexoafectivos, sobre todo en el vínculo estudiante-docente, ¿no? El otro punto es, bueno, la evaluación de digamos, no solo por parte de la comunidad en general frente a situaciones hipotéticas, sino también como terceros frente a conocer cómo se resolvió o no una situación de violencia que circuló por el espacio del programa y que se acompañó desde ahí, como también por las propias personas que se acercan al espacio del programa a denunciar una situación o denunciar a alguien,
¿no? La sanción desde el punto de vista expulsivo. Bueno, esa persona cómo puede seguir en ese puesto, cargo o seguir siendo estudiante. Y como último punto, traer esta evaluación que hacemos como comunidad en cómo se debería haber resuelto una situación, ¿no? de violencia, el abordaje que se tuvo. Y ahí pensaba, que es algo que no lo pienso yo, sino que es algo que problematizamos bastante del espacio del Génex, es, bueno, la reparación para quién tiene que ser, ¿no? O la centralidad, quién tiene que tomar la centralidad en el proceso de la reparación, y también pensar esto, ¿no? Como la reparación como un proceso, también un proceso de agencia de la persona que vive la violencia, del transitar un espacio que se le acompaña y se lo asesora, y bueno, y eso son como más que nada preguntas que nos parecía importante traer acá. Así que de mi parte está, te paso la posta, Mirna. Súper, Ana. Buenísimo. Bueno, genial esa introducción, está bueno porque nos sirve como disparador para ir pensando algunas cuestiones. Como les decía, ahora vamos a seguir en esta clave más de hacer una conversación, de charlar un poco, generar un intercambio entre las cuatro. Y si después las preguntas que vayan haciendo en el chat las vamos a traer al final. Pero entonces, para arrancar por el principio, y valga la redundancia, ¿no? Pero la primera pregunta que queríamos hacerles es, bueno, ¿qué entendemos por punitivismo, no? ¿Qué lógicas podemos identificar ahí? ¿Quieran? Mariana, ¿querés empezar? No, si querés, Cecilia, empezá vos, que me parece Bueno, primero agradecer, para mí es un lujo estar compartiendo la invitación con Mariana, la invitación de ustedes. Yo un poco cuando lo compartí en mis redes ponía, bueno, yo solo fui abogada porque no había matemática en el CBC y un poco todo llega, ¿no? Pero digo, es como que, por otro lado, a veces como llegué a exactas por donde pude, pero digo, es como que también me parece alucinante esta idea de que conversaciones que hasta hace muy pocos años estaban encapsuladas en algunos espacios, también en algunos territorios, pero digo, en el ámbito de las universidades eran patrimonio de las ciencias sociales, han devenido un problema político, un problema de gestión de esas institucionalidades también, de la vida en esos lugares, así que a veces que tanta cosa irresuelta genera mucho un clima de pesimismo. Cuando uno ve también estos movimientos, encuentra que estamos en procesos de una profundidad que no podemos percibir todo el tiempo. Así que en algún punto también esta invitación a mí me pone en perspectiva la profundidad de las aguas en las que navegamos. Me voy a robar una definición de punitivismo de una alumna, bueno, una participante de un taller que yo di en Anfibia. Tenía 17 años, Valentina, cuando se sumó al taller de Anfibia, que era toda gente, bueno, muy formada y demás, pero ella pidió participar y dijimos, bueno, vamos viendo, pues, ¿qué podemos hacer entre todos? Entonces yo dije, bueno, ¿qué es el punitivismo? Como una especie de consigna. Y todo el mundo dio definiciones muy formales que podría compartir yo ahora, más teóricas, más... Y ella dijo, una forma de organizar el pensamiento. Y yo me acuerdo que me quedé así y dije, ay, se la voy a robar el resto de mi vida, pero además porque corrió el eje de las respuestas ya un poco preconcebidas, masticadas, y nos devolvió la posibilidad de pensar más allá de las expectativas en otras instituciones y demás, como, digamos, cotidianamente esa es una dimensión que cala, que pregna y que ordena la forma en la que nosotros lidiamos con el conflicto. En general, es una lógica sancionatoria, que está muy permeada por la fantasía de la inexistencia del conflicto, por la fantasía de la pureza en los vínculos, en el contexto en el que vivimos, con la idea de sí, una especie de aversión a ciertas formas de desacuerdo o de confrontación, digamos. Y en el plano de su traducción institucional, yo cuando veía los resultados creo que abrí un poco los ojos cuando vi la primera propuesta de la prohibición de ciertas formas de vincularse, que por cierto es una propuesta bastante extendida, sobre todo en campus de universidades norteamericanas y demás. Esta idea de concentrarse en que la respuesta tiene más que ver con infligir un daño, porque en definitiva penar, castigar, etimológicamente, culturalmente, en sus praxis, es básicamente una conducta de infligir dolor a alguien,
independientemente de la legitimación que querramos construirle al castigo o que podamos construirle, es decir, materialmente se traduce en la imposición de un dolor a otra persona, ¿no? Digamos, esto no implica que tengamos que renunciar al castigo necesariamente, pero sí me parece que en todos nuestros ámbitos deberíamos ser un poco más reflexivos respecto de las implicancias de esa decisión punitiva, porque significa esto. Y digo, esta idea del punitivismo yo la asociaría en general con una expresión más concentrada en medidas de tipo represivo, más bien dirigidas a dañar a otro que a resolver el daño que esa persona ha producido. E incluso muchas veces cuando la imposición misma de esos castigos es percibida como insuficiente, como tardía, como una idea que se agota en sí misma, porque, bueno, afortunadamente los castigos tienen límite también. Y a veces los daños no. Y quizás, no aún cuando haya habido castigos, ¿no? Moira Pérez siempre dice, bueno, ¿cómo es que confiamos tanto en la cárcel si cuando nos dicen que alguien puede salir nos aterramos? O sea, eso evoca nuevamente la escena del daño precedente. Entonces, un poco esta idea es una forma de organizar el pensamiento que se enraiza en la falta de una cultura, de una socialización, de una forma de pensar el mundo en la que los conflictos existen y tienen que ser resueltos, y incluso las cosas que consideramos muy negativas están sujetas a interpretación y a disputas de sentido y a negociaciones en el mejor sentido de la expresión. Yo sé que en el ámbito de las violencias, las expresiones de tipo intercambio o la idea de la resolución negociada en el sentido de dialógica, de no anular la escucha de ninguna de las partes, que es otra de las características de las improntas punitivas. Hay una versión que no tiene cabida. Me parece que hay en esos elementos una caracterización bastante común y transversal, porque en realidad también lo que ha justificado la idea del dolor, parte de la legitimidad del castigo, estaba puesta en que era un monopolio del Estado. Y lo que está sucediendo, también por los fracasos del Estado para responder frente a estas violencias, es que nosotros estamos traficando herramientas punitivas a otros espacios de la vida social, institucional, que no significa que no tengan que responder o intervenir, que no significa que no tengan que tomar conciencia de la demora, digamos, ancestral en ubicar otro tipo de respuestas antes de llegar al castigo, pero que estamos, como me parece, también poniendo en riesgo esa función mediadora de otras institucionalidades, de otros espacios, cuando les conferimos el mismo tipo de respuesta o les conferimos el mismo tipo de potestades que hemos conferido en algún momento al Estado para situaciones graves, ¿no? Un poco ahí para no extenderme más. Bueno, yo sí considero la misma línea de lo que está diciendo Ileana, y me gustaría agregar algunas otras cuestiones, que me parece que también en este mundo que todo tiene que ser tan rápido, con lógicas tan de la efectividad del neoliberalismo, lo que está pasando es que se quiere terminar, entre comillas, con un problema, tachando, digamos, o anulando a un sujeto, que en los temas de violencia, pensando lo que ustedes están trabajando, es este varón cis heterosexual que perpetra violencia contra una mujer, y que ustedes, me gusta cómo lo plantearon en la encuesta, porque no están esencializando. También lo que está pasando con el feminismo, que tiene un discurso muy esencializador, entonces el violento, ¿no? No el sujeto que perpetró violencia, o pensemos, no sé, en los casos en secundarias, por ejemplo, cuando un chico de 14 años ejerce violencia sobre una mujer, por ejemplo, que es un violento toda la vida, digo, o sea, pero el punitivismo tiene un discurso muy esto, de tachar, anular, tratar de resolver rápidamente cuestiones que no se resuelven, también como decía Ileana, que no tiene en cuenta muchas veces los contextos y que no piensa los entramados más profundos, ¿no? Las dinámicas y muchos problemas que en un punto son irresolubles, y esta idea felicista de la vida de que no va a haber cuestiones problemáticas, mientras que las hay. Y lo que me parece importante agregar, yo no soy abogada, Ileana, pero un poco pensando en la justicia restaurativa, lo poquito que leí, que me parece interesante cuando se piensa la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el papel de esos otros? Porque si no pareciera en el discurso punitivo que hay una persona que experimentó violencia, que es víctima, una persona que perpetró violencia, que es violento, y
como pareciera que eso está, digamos, volando en el aire, ¿no? Entonces me parece interesante esta instancia, este diálogo, por ejemplo, que estamos teniendo ahora, es pensar de otra manera, pensar el papel de la comunidad, hacernos preguntas y seguramente de este conversatorio dirán, bueno, no nos dieron tantas respuestas, y no, la verdad que no las hay. Y también me parece que algo que va a ser muy importante a lo largo de todo el conversatorio, y que coincidimos las cuatro, es no pensar enlatados, ¿no? No pensar soluciones, modelos rígidos que van a dar respuestas, y si no hacernos las preguntas incómodas, porque sí es muy importante lo dialógico, el debate, algo que se ha perdido y que después nos va a preguntar Mirna seguro, pero de este deber ser o lo políticamente correcto, que está yendo en contra de un feminismo crítico, de alguna manera. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, esto sumando a lo que dijo Ileana, que lo comparto plenamente, sumar el papel de la comunidad y pensar esto más de la efectividad o de la eficiencia rápida por resolver un problema que no es tan fácil de resolver. Total, está buenísimo todo eso que dicen, y está bueno también pensar que no es solo respuestas enlatadas, ni respuestas ya aquí y ahora, sino, bueno, ir abriendo el juego, ¿no? Que es un poco la idea de esta conversación, que vayamos peloteando un poco y charlando. Yo quería preguntarles también, bueno, si en sus trayectorias, no solo académicas, sino personales, militantes, si se han encontrado muchas veces con esta tendencia, o en qué espacios quizás no, y cómo llegaron a pensar lo que piensan sobre esto. Mantenemos el ping-pong. No sé, Dale, dale. Bueno, yo siempre digo que yo me empecé como mi formación en género, digamos, o mis inquietudes feministas, al mismo tiempo que estudiaba Derecho y me acerqué a un libro que se llamaba Los límites del dolor de Nils Christie, digamos, vinculado a cuál es la función del castigo. Siempre tuve una militancia muy activa en procesos de reforma de los sistemas de justicia que redujeran la respuesta punitiva, cualquiera sea el tipo de conflicto, y cualquiera es cualquiera, porque, digamos, me he formado en una relación de sospecha acerca de la tan naturalizada relación entre castigo y responsabilidad, ¿no? Esta idea de que una forma de responsabilización efectiva de las personas frente a otras es castigarlas en la forma en que son castigadas, digamos, incluso excepcionalmente. Pero, entre otras cosas, me parece que donde entra mucho la posibilidad del castigo considerado en abstracto es, y en ese sentido las instituciones tienen que poder lidiar con esa demanda para reconvertirla en otro tipo de respuestas, y no apoyarse en ella demagógicamente, digamos, que es lo mismo que uno pediría a cualquier política que se apoye en una demanda expresada autoritariamente para construirse de esa manera, ¿no? Hay que comprender por qué de repente la demanda es autoritaria, y lo que hay es un telón de fondo de impunidades estructurales que ha hecho como producido también una situación de rebasamiento, ¿no? Digamos, también de un proceso de concientización en un contexto donde hay que ser honestos con esto. Si nosotros quisiéramos articular otro tipo de iniciativas, probablemente no encontramos resortes institucionales para otro tipo de intervención. Como todavía falta generar culturas institucionales, como decía Mariana, que desarrollen espacio o clivaje para que la dimensión comunitaria o colectiva de la responsabilidad también se pueda poner en juego, no en el sentido de atribuir el hecho dañino que A le hizo a B, sino en el sentido de poder explicar que esas violencias no ocurren en el vacío, que tienen contexto, y que la gestión de la respuesta también reclama intervenciones que exceden a los protagonistas directamente implicados, ¿no? Estamos muy acostumbradas a hablar de la lógica de la complicidad o del pacto para sostener la violencia, pero abandonamos esa dimensión colectiva de la reflexión cuando hay que pensar cómo vamos a construir las condiciones para desmontarla. Si es tan pactado todo, ¿cómo es que después creemos que la resolución de esa cuestión depende solamente de dos voluntades individuales contrapuestas en un caso? Y también hay guiones de victimización, y de esto también hay que poder hablar. Ha habido un momento en estos años, yo creo que ahora un poco más relajado, lo digo en primera persona porque el solo hecho de haber planteado en algunos momentos, no para mí nada más, lo digo como expresión de ciertas ideas, decir, hey, esto tenemos que poder discutirlo, era igual a complicidad con el violento, ¿no? Es decir, esta idea de cuando uno plantea, mira, esto no se puede resolver anulando, como decía Mariana, a una de las partes involucradas, por más
execrable que nos parezca lo que ha hecho, no, digamos, eliminando la diferencia hasta transformarlo en un monstruo, que es en definitiva lo que termina emparentando ciertas expresiones feministas con autoritarismos o sectores muy conservadores. Ahí donde el proyecto comparte la ilusión de la exclusión eterna y la erradicación del otro. Hay que poder hacernos cargo de eso. Entonces, para mí ha tenido más que nada con ver con que en general tuve siempre una relación de sospecha con el castigo como una herramienta útil para achatar jerarquías, para disolver asimetrías y sobre todo para reparar daños. Nuestras formas de pensar la justicia, cuanto más punitivas son, menos concentradas en la restauración, que no es un tema del campo jurídico. En realidad, las comunidades, las personas, todo el tiempo estamos restaurando. No estamos todo el tiempo, aun cuando tenemos, esto decía yo, una cierta racionalidad punitiva, somos sociedades castigocéntricas, permanentemente estamos negociando y resolviendo conflictos y buscando instancias de reparación. Pero hay cierta esencialización ante algunas violencias que pareciera que proponer otra respuesta que no sea el castigo es devaluar la importancia. Y más bien pensamos que es al revés, que precisamente porque son muy importantes, la demagogia punitiva es una forma de desatención. Me remito a los resultados, ¿no? Casi todas nuestras políticas son punitivas institucionalmente y no tenemos un cambio radical en las circunstancias. Bueno, yo para contar un poco ahora mi experiencia, a mí lo que me sucedió que cuando armé la encuesta de la UNSAM, que bueno, que era muy larga, no sé lo que habría sido leerla, me acuerdo que yo armé una pregunta propositiva, sin pensar, o sea, no tenía ni en la cabeza el tema del punitivismo de ¿qué te parecería que podría hacer la institución para mejorar la sociabilidad o la convivencia? Y me acuerdo de debatirla con Vanessa Vázquez Lava, que era la directora en ese momento de la Dirección de Género de la UNSAM, y yo le dije, yo codifiqué esto, y el 80% pedía expulsión, cárcel, o sea, era una pregunta abierta y las respuestas tienen un nivel de virulencia, digamos, para decirlo de algún modo, que a mí me acuerdo que me llamó la atención. Eso fue en el 2016. Y ahí me vino también lo de la marcha del 2015, que fue muy fuerte, la marcha Ni Una Menos, pero que me llamaba la atención consignas muy diversas, que eran consignas como sí, queremos una vida sin violencia, y otras que eran cárcel común, ¿no? Entonces ahí fue como que yo empecé a decir, bueno, este tema que seguramente venía desde antes, me empezó a llamar la atención, y a mí me chocaba mucho con lo que yo había hecho en la tesis de maestría, que yo trabajé violencia y amor en jóvenes, cuando no estaba en boga, o sea, no era Ni Una Menos, era anterior, 2012 más o menos, y ahí como que era un discurso de las jóvenes, como una perspectiva muy de la erotización a través de la violencia, y el ejercicio de la violencia también como una forma de restablecer su vínculo amoroso, o sea, me aparecía si no me cela, no me ama, en las entrevistas que yo le hacía a las chicas solas y a las parejas. Entonces, bueno, ahí como que empecé a decir, wow, ya sabemos, había una ley, ya sabemos que las mujeres somos víctimas, digamos, pero ¿qué está pasando para que la violencia siga existiendo? Entonces ahí a mí me sirvió mucho la lectura de Raquel Osborne, que ella empezó a hacer una lectura crítica sobre las encuestas sobre violencia en España, y ahí lo que se veía, por ejemplo, que las mujeres muchas veces perpetraban violencias cuando eran cuidadoras, por ejemplo, de personas mayores, y ella tiene una frase como que a mí me encanta que dice que las mujeres no vayan a la guerra no significa que no tengan intenciones bélicas. O sea, sin con esto decir que la violencia es igual, para nada, o sea, la estructura ya sabemos es desigual sobre los cuerpos femeninos y feminizados, pero sí empezar a pensar en por ejemplo, en el mundo hoy virtual, en ese momento, yo veía como las violencias laterales, psicológicas, simbólicas, que a ustedes les sale en la encuesta, si hay una mayor perpetración por parte de mujeres, o las mujeres se suman en ese discurso, las mujeres cis, y en cambio las violencias más de tipo sexual que ustedes identifican, cuando iban mostrando los valores absolutos, con más contenido sexual, son como potestad de los varones, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que todo esto, nada, me iba llevando a la pregunta sobre el punitivismo y sobre la perpetración de violencia, quién la puede ejercer y quién no, y cuestionar o desmontar un poco esta idea de la victimización, esta retórica de la victimización, que como vos decías, Ana, antes, no permite ver agencias y no permite también ver ejercicios de violencia. Entonces, bueno, por ahí iría mi respuesta. Pensaba por un breve
y hablar como de la trayectoria del programa, ¿no? En relación a cómo nos fuimos encontrando, ¿no? con este pedido de punitivismo. Y siempre hubo, ¿no? Desde el inicio de la creación de ese programa, por 2016, este abordaje, la demanda del abordaje punitivista, como les decía, no solo por la comunidad en general frente a situaciones hipotéticas, sino como por alguien que vivió algún tipo de violencia y que se acercó al programa a traerlo, como por terceros que habían evaluado por información ese abordaje. Y pensaba yo contar como que desde al principio no teníamos nosotros como espacio herramientas para problematizarlo, ¿no? Digo, y en esa manera, ¿cómo podíamos, en ese asesoramiento y acompañamiento que le hacemos a las personas, enriquecer ese abordaje, ¿no? Aportar cosas que digamos, que pudiera la persona considerar en el momento para pensar que podía estar bueno como para sí como reparación, ¿no? Y sobre todo también para sensibilizar a la comunidad, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de hacer hoy en relación a esto. Y en la medida que el programa fue incorporando diferentes especialistas en el abordaje de las violencias, y desde, digamos, con el aporte que pudieron hacer desde sus experiencias, disciplinas, ¿no? Y subjetividades, como aprendí a considerar, ¿no? Es como que, y también la interacción con otras instituciones que venían trabajando esto y problematizándola desde hacía tiempo, otras facultades de la Universidad de Buenos Aires como Sociales o Filo, y también otras universidades, pudimos incorporar digamos, aportar a quien transitara el espacio del programa otras formas, otros puntos de vista que pudiesen aportar, ¿no? Así que un poco quería contar eso. Sí, yo pensaba aparte, bueno, un poco en línea con lo que vienen diciendo Ana y Mariana desde sus experiencias institucionales, ¿no? Ese otro lado que hay como un pedido de sanción, pero también es lo que decía Ile, ¿no? Que parece que cuando no es punitivo es como que hay algo que se diluye, ¿no? Como que no hay una respuesta. Y en ese sentido nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una vara, ¿no? Para medir si una institución da respuesta o no, cuando esa vara es la exigencia de sanción. Sí, yo con eso apuntaba un poco a esto de la responsabilidad de tomar la demanda, comprender por qué se expresa punitivamente, entender que eso no es, porque si no caemos en esta otra cosa de la demonización, ¿no? O la simpleza de convocar, invitar a la gente al debido proceso. Bueno, pasa que el debido proceso no funciona, entonces no me invites a un lugar que no va a funcionar, que no ha funcionado, no me invites a denunciar en tribunales cuando denuncio en Facebook porque por alguna razón esto está sucediendo. En algunos casos será por identificación, por moda, pero digo, me parece que un primer paso es esto, es tomarse en serio la demanda, es precisamente tratar de comprenderla en su propia racionalidad y explicar luego porque el modo también en cómo se construyen las respuestas, ¿no? Cuánto dialoga uno, cuánta escucha hay en la construcción de las políticas cotidianamente y no solo la escucha limitada a la respuesta frente a la denuncia concreta. Es decir, un caso en el que se produce una denuncia, entonces toda mi intención de responder aparece cuando tengo el conflicto estallado enfrente. Digamos. Entonces, si tengo una dinámica de trabajo, de escucha y procesamiento de esa demanda, probablemente esté en mejores condiciones. Pero yo leía los supuestos de que se desagregaba la noción de violencia, y digo, también en eso tenemos un problema muy grande, porque por un lado hay una potencia muy fuerte en, como dice Amorós, haber pasado de la anécdota a la categoría política, poder ordenar y poder etiquetar bajo una especie de taxonomía de las violencias distintas cuestiones. El problema está en la uniformidad, ¿no? De todo bajo el concepto de violencia, y si es violencia es una violación a los derechos humanos, y si violó los derechos humanos merece un castigo. Porque si yo pensaba en el tipo de respuestas que les reclaman, prohibición de vínculos sexoafectivos, estamos hablando entre personas mayores de edad, ¿no? Es como una especie de reificación de las jerarquías bastante extraña, y por otro lado, expulsión. Y entre las violencias desagregadas no aparece, por ejemplo, el abuso sexual en los mismos términos en que podía ser delito. Yo miraba lo que aparecía ahí y digo, muchas de esas cosas no son violencias extremas, son hechos de acoso, situaciones que expresan opresión sin ninguna duda. Pero tenemos que poder recuperar también la noción de racionalidad y proporcionalidad y distinguir la experiencia subjetiva para calibrar la gravedad de las cosas y el tipo de respuesta que el daño o la profundidad que yo le confiero a un daño en primera persona reclama, del tipo de respuesta que una institución puede brindar.
Porque si no, nos pasa como cuando desplegamos, lo voy a decir con un ejemplo que puede sonar brutal. Muchas veces nos quejamos de cómo gobernamos la seguridad, desplegamos gendarmes en el territorio. ¿Y qué tiene un gendarme? Un palo y un revólver. Si yo no tengo otras mediaciones institucionales, probablemente responda con un palo o un revólver a un delito callejero, a una situación de conflictividad vecinal y a un problema de narcotráfico. Digo, y todas son situaciones que expresan malestares, violencias, que afectan a alguien. El peaje de un adolescente, en todo tipo de conflictos hay jerarquías. Jerarquizarlos no significa subestimarlos, significa precisamente tener una política holística de reconocimiento en esa diversidad, también tiene que traducirse en diversidad en la respuesta. Pero si no me pongo solemne, y una cosita está así muy abogadil, es que el problema de transigir con ese tipo de respuestas es que esas respuestas aumentan la exigencia probatoria. Para yo expulsar a alguien de la universidad, el proceso al que someto el relato de la víctima y la exigencia de posibilidades de defensa que le doy a alguien que se tiene que defender de una sanción tan drástica, también cargan de exigencias a quien acude pidiendo auxilio porque se ha victimizado. Quiero decir, no digo con esto que hay que renunciar a las respuestas de ese tipo, pero en general, además, cuando uno, con los pocos trabajos que hay en Argentina sobre víctimas de violencias interpersonales, y les preguntás, ¿qué querés con escucha atenta? Lo que quieren es vivir tranquilas, que el otro se haga cargo de una serie de responsabilidades y no tener miedo. Bueno, lo que habría que ver es cuánto del tipo de respuesta punitiva que ofrecemos de verdad conecta con ese tipo de demanda. Probablemente lo que hay que volver es, desplazar la punición porque además no nos deja espacio para otras imaginaciones, ¿no? Como dice Angela Davis. Siempre nos dicen, bueno, si no lo expulso de la universidad, si no lo pongo en la cárcel, ¿qué hago? Y bueno, no sé, la respuesta no es 1 a 1. Es hago en función de las características de cada conflicto. Un poco poder abrir esa malla. No sé, me fui un poco de la pregunta igual, pero porque me había quedado con lo de los datos. Pero ya está, me gasté mi tiempo. No, sí, está bueno, no, tal cual. Eso es, me parece que sí, ¿no? Que hay que ver caso a caso y no vuelvo a lo que decía antes, como no tratar de bajar modelos, porque como dice Ileana, no todas las situaciones son iguales, y también que esto después seguro vamos a avanzar. ¿Cuál es la idea? O sea, cuando se denuncia, o sea, la persona denunciada y el denunciante o la denunciante, después que se vayan de la universidad, o sea, como que también hay que pensar como otros derechos, el derecho a la educación, pero bueno, eso después seguro avancemos. Pero sumando un poco también a lo que decía Ileana y a la pregunta, yo creo que claramente hay una sensación, una emoción de hartazgo muy fuerte en las jóvenes, pero que también hay muchas consignas y muchos lemas, ¿no? Entonces pareciera que todo se tiene que establecer dentro de esa consigna y ese lema, y que bueno, que la realidad es mucho más cambiante y mucho más compleja que eso, y que la búsqueda, esto de, yo lo siempre, la protocolización de la vida, ¿no? O sea, me hace como acordar de la película de Monty Python, El sentido de la vida, pero esto de la protocolización de la vida, que está todo el tiempo, es protocolo, protocolo ya, y me parece que los protocolos tienen un sentido, lo han tenido, o sea, no es para demonizarlos, pero ver para qué violencias, para qué tipo, porque si no caemos en lo que decía Ileana, ¿no? Es lo mismo que me digan, sos una, no sé, sos una perra, a que nada, que me genere una acción de violencia más de tipo sexual que me genere un miedo. O sea, me parece que no es igual y eso es un problema. Y que bueno, que también hay que tener cuidado. Bueno, yo estoy en México y algo que a mí me da mucho miedo son las políticas parche, que acá se usan un montón, ¿no? Entonces el problema era que a las mujeres las acosaban en el metro, entonces hacemos dos sectores distintos, o sea, las mujeres van a uno y los varones o las demás personas pueden ir al otro. Primero que eso genera un montón de esencialismos de ciertas mujeres que no se condicen con una feminidad, la policía no las deja pasar, primero, y segundo, hiciste eso, ¿y qué más hiciste? Lo dejaste ahí, y los feminicidios, por ejemplo, en México no paran de subir. Entonces también me parece que no pensar que ciertas políticas segregacionistas o punitivas van a resolver el problema, porque realmente si uno va a los datos duros, y yo estoy hablando justo de un país que es uno de los países con peores índices en violencia, no lo ha resuelto. Y aparte esta visión inocente de pensar que van a ser el poder, o sea, el poder se arranca y cuando
las mujeres avanzan, digamos, o los feminismos avanzan, también hay una respuesta del otro lado. Entonces me parece que eso, la institución, a ver si quiero ver un poco más la pregunta, y también esta idea que sucede mucho, pasaba mucho en la UNSAM, o cuando hacíamos investigación, que en vez de yo decir no, muchas veces terciarizo el conflicto a un dispositivo. Entonces Menganito me dijo tal cosa, ¿no? Y que aparte, ojo, porque cuando usted le dan la encuesta, le da que los estudiantes son los más denunciados, eso pasa en la UNSAM, pero no es que son los que ejercen más violencia. También muchas veces las mujeres o las estudiantes tienen miedo de denunciar al docente. ¿Por qué? Porque tienen una trayectoria dentro de la institución y se lo van a cruzar en un montón de espacios. Entonces también es como que digo, las instituciones avanzan, pero a veces, muchas veces en ese avance no es que se democratiza y vamos a generar una vida sin violencia en todos los ámbitos. Digo, y esto es como para pensarlo interseccionalmente, porque el estudiante en la pirámide de la universidad tiene digamos, no es lo mismo que un docente o un decano. Y también cuando yo hacía la encuesta, algo que era muy llamativo, era que las chicas se quejaban mucho de que las personas que trabajan en la construcción de los edificios del campus o en arreglar, digamos, los no docentes, que eran muchos de sectores populares, siempre se quejaban que ellos le decían muchos piropos. Yo no digo que no lo hagan, ¿no? Pero es mucho más fácil quizás ir a denunciar o a consultar sobre ese tema que meternos con alguien que es realmente quien tiene, digamos, el poder o más poder dentro de la institución. Entonces, bueno, me parece que son como mucho esto, volviendo a lo que decía Ileana, es muy complejo cada caso, y que bueno, que claramente un protocolo no lo resuelve, porque aparte no es solo que haya un protocolo, son todos los trabajos políticos dentro de la universidad para que ese protocolo se pueda aplicar, generar alianzas, y bueno, nada, podría sumar eso a esta pregunta, y me encanta, Mirna, que tus preguntas tienen mucho la palabra vara, después vamos a hablar de eso. Mir. Bueno, yo creo que podría estar acá horas hablando con ustedes, pero bueno, no les vamos a robar tanto de sus agendas. Bueno, como voy a ir viendo por ahí algunas preguntas, algunas cosas ya las fueron diciendo, pero como para ir profundizando y seguir algunas cuestiones que dijeron que de esta pata como más de problematizar y de empezar a pensar como las distintas aristas y los distintos problemas que puede traer como un abordaje más bien punitivo, que bueno, como les decía, algunas cosas por ahí ya las fueron diciendo, como el problema de hacer lecturas más en términos estructurales, pero después buscar respuestas más individuales, entre muchas otras cosas que dijeron, pero me gustaría que volvamos un poco a cuáles creen que son como los principales problemas, las principales limitaciones que acarrea la apelación a este discurso más punitivista, y si tienen ganas también, ¿por qué creen que caemos en este tipo de discursos o acciones? De nuevo, la que quiera arrancar. Creo un poco por esto último que decía Mariana al final me parece como clave, ¿no? Esta cuestión de la tercerización de la gestión del conflicto que protagonizo, en el sentido de colocar al otro en la posición de definir y de darme la razón, digo, ¿no? Como, yo esto lo vi en colegios secundarios, porque cuando empezaron los scratches en colegios secundarios, que nada, es como masacres afectivas, ¿no? Como eso por un lado empoderaba y por otro lado era tu grupo de amigos desarmado, como por suerte muchas chicas se lo preguntaban, generaban espacio de discusión. Y me acuerdo que una pregunta muy elemental era yo siempre, esta cosa que me sorprendía de la denuncia en redes de algo que habían estado mascullando, ¡pum!, en la red. Ni la interpelación directa a aquel que estaba identificado como agresor, ni tampoco la exigencia de intervención inmediata al adulto responsable, por ejemplo, en el aula, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿ustedes por qué renuncian a exigirle al que tiene responsabilidades que genere unas condiciones de convivencia distintas? ¿Por qué creen que hay más eficacia en guardar el scratch en la red si después no solo no resolviste el malestar que te había generado la conducta del otro, sino que además ahora hay una cantidad de malestares acá que no saben para dónde ir? De hecho, que yo estuviera, no sé, ahí como en el patio del colegio hablando, ¿verdad? Y me acuerdo que una de las cosas que me decían es, porque yo o les decía, bueno, ¿qué resolvió escrachar? O sea, porque algo tiene que haber resuelto también. Me saqué bronca. Bueno, te sacaste bronca. ¿Qué no resolvió? Y la lista era eterna, ¿no? En términos de todas las cosas que identificaban, aún
cuando se salían con la suya, como pendientes de gestión, y una de las cosas que imposibilitaba avanzar con esa era que estaba todo dinamitado. Y que entonces ya no había acuerdos posibles, porque esta cosa del miedo cambia de bando y demás, se está transformando en una especie de hiato enorme en la capacidad dialógica entre unas y otros, por temor a la censura de si te lo digo de esta manera, me va a aparecer un scratch dentro de 3 o 4 días, me vas a acusar, me vas a ridiculizar, en fin, una cantidad de cuestiones que a veces también están exageradas. Hay que decir, bueno, chicos, también pueden entender un poco la ola de denuncias, tampoco es que de repente vamos de víctimas a víctimas, pero digo, me parece que en eso de poder comprender que gestionar el conflicto y darle espacio a todos los involucrados no significa primero hablar con ellos. Yo veía por ahí que es percibido, y en general es percibido como revictimizante, el encuentro con la persona denunciada, y decir dar cabida a todos no significa obligar a todo el mundo a encontrarse en un espacio. Digo, también tenemos estas cosas traficadas del campo del derecho, que es que o están todos o no hay nadie. No, bueno, hay que pensar alternativas, es decir, aquel que ocupe esa función, si se quiere, mediadora, establece conversaciones con todos los involucrados y puede ser un lleva y trae de buena fe que va armando posibilidades de composición. Y componer no es darle la razón al otro y aceptar sus discursaciones. Componer, cómo absorber el daño. Como decir, bueno, acá, ¿cuáles son los daños que se han producido? Esta institución, la universidad, tiene que absorber esto. No puede ser que por determinados lugares no se pueda circular con tranquilidad, ni puede ser que tal otra circunstancia. Y pensar siempre el caso emergente como el indicador de una política estructural que está faltando, ¿no? Yo no tengo experiencia en universidades, pero tuve a cargo entre 2006 y 2010 la política de género en las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Como un lugar altamente ritualizado, altísimamente protocolizado. Pero una de las cosas que a mí me generaba mucha tranquilidad para ir haciendo la respuesta caso a caso era: la respuesta es adecuada si yo con esto puedo construir una política general. Porque no es un delivery, un mecanismo de solución de conflictos tampoco, de que una me dice a mí, me resuelve, no sé, un tipo de pedido absolutamente ególatra, digamos, en sentido de que no guarda ninguna justicia o conexión con el caso, digamos, por más que le resuelva. Esa es la dimensión subjetiva que se arreglará en otro lado. Pero institucionalmente, ¿cuáles son las respuestas esperables? Tales. ¿Y por dónde podemos innovar? ¿Qué es lo que está faltando acá que este caso no calza en ninguna de las respuestas posibles? Bueno, buscarle, para mí siempre era eso, usar la intervención en el caso, en el buen sentido, como una forma de identificación de qué circunstancias más estructurales teníamos que aprovechar para cambiar a partir de ese caso. La dinámica de la sanción no me permite esa apertura, porque yo me conformo con la responsabilización al agresor inmediato, y esa agresión se puede producir serialmente, puedo tener 2 millones de denuncias efectivas, digamos, eficientemente gestionadas en tiempo y forma, expulsados, y voy a tener una máquina permanente de gente entrando y otra que se va yendo expulsada con mecanismos formales, si es que funcionan. Además, no funcionan en la realidad, pero si tenemos la fantasía de que pudiera funcionar de esa manera, ese es el máximo de eficiencia al que podría esperar, sin transformar nunca las condiciones de posibilidad de esas violencias. Entonces, a mí me parece que hay que defender eso, un poco aprendiendo de la lucha de otras víctimas terribles. Pienso en las madres de casos de gatillo fácil, que muchas veces lo que precisamente hacen es no renunciar a la reivindicación de la justicia del caso individual, pero transformar también o involucrarse en las dimensiones colectivas que nos permiten operar sobre las condiciones de posibilidad de esas violencias. De poder transformarlas también en una oportunidad para la lectura política. No podemos pedir eso a todas las víctimas se involucran hasta donde quieren, en lo que quieren, pero institucionalmente me parece que poder pensar eso, decir, bueno, yo tengo el caso y tengo una intervención que es individual, pero hacer la gimnasia de, este caso tiene que permitir producir impactos de tipo institucional, con la comunidad, con la materia X, al nivel de la conducción, atender, no sé, cuánto de los mecanismos de ingreso y de reclutamiento de docentes se está jugando en las posibilidades de los niveles de arbitrariedad con los que las personas se manejan. En fin, uno podría abrir eso, digamos, amplificar, alejar zonas como anillos concéntricos del conflicto mismo a las circunstancias de alrededor, pero implica asumir que la idea de la sanción sola es insuficiente. A veces
es necesaria, digamos, no es que uno esté diciendo, bueno, sancionar. Hay casos que ameritan exclusiones, por supuesto, o expulsión. Pero si mi primera medida, por eso decía lo del gendarme, es la expulsión, yo pierdo todo matiz, toda escala para poder intervenir. Entonces, si a una persona a la que le dijeron algo en el pasillo de la facultad, la respuesta que le ofrezco es la expulsión del que le dijo algo, ¿qué hago con la que fue violada en el baño de la facultad? ¿Cuál es la vara que le da justicia a ese otro caso si yo pierdo toda lógica de proporcionalidad y racionalidad en la intervención? Sí, Muy o sea, bueno, bueno. Ailén. Perdón, Ay, no, Ana. perdón. No, Ana, vos. Algo pequeñito. Pensaba dos cositas. Una es que el protocolo que utilizamos para el abordaje de las violencias y por discriminación, qué sé yo, que sancionó la UE en 2015, 2019 tuvo una modificación entre algunas cosas, que lo que me parece interesante que incorporó, sería como si la persona que viene a denunciar la situación quiere, ¿no? Como, bueno, poner algunas condiciones y trabajar la reparación con quien fue la persona que ejerció la violencia, existe el instrumento normativo que ampara ¿no? Que no tiene nada que ver con la mediación. Y que bueno, nos dio grados de libertad de trabajo y vino de alguna manera a abrir esto de cómo podemos trabajar con quién ejerció violencia con nosotras, ¿no? Eso por un lado, y otro breve también es, nos pasa bastante que las personas se acercan y esto de pedir que el programa interceda, ¿no? La tercerización de la resolución del conflicto. Y cómo desde el trabajo, ¿no? Con el equipo interdisciplinario, cómo laburamos esto en cuanto a que sea un proceso de agenciarse, decir, bueno, ¿qué considero yo reparador y cómo podría construir esta reparación con quizás también quien ejerció la violencia, ¿no? Digo, bueno, esas eran dos cosas que... No, sí, re interesante lo que plantean. Bueno, yo solo sumar a esto, por un lado, a qué se debe este discurso punitivo, creo que ya lo hemos venido desarrollando. Creo que sí, la emoción del hartazgo y que está habiendo una modificación de los umbrales de sensibilidad en relación a lo aceptable o no con lo erótico, ¿no? Al mismo tiempo que ese erotismo por momentos sigue erotizando subjetivamente cosas que están signadas por prácticas muchas veces violentas, al mismo tiempo que se lo trata de desmontar. Entonces creo que en ese rompecabezas va esto, y bueno, y que hoy hay una relectura subjetiva de las jóvenes y de muchísimas mujeres sobre cosas que pasaron en otro momento, entonces que eso se etiqueta hoy como violencia, ¿no? Entonces como que también está viendo como una modificación de estos umbrales, me parece, muy vinculada al hartazgo, pero que para mí sí es muy importante, son muy importantes estos espacios, porque yo la experiencia mexicana, todo este debate está obturado, hay un esencialismo súper fuerte, ganó el punitivismo, ganó, o sea, no sé cómo decirlo, y encima se mezcló con un esencialismo horrible que vuelve al feminismo juvenil súper trans excluyente y, o sea, nada, no existe ni la posibilidad del debate si los varones son aliados, no aliados o lo que sea, digo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el punitivismo obtura también la propuesta de la pregunta incómoda y está muy signado por moralismos, o sea, como eso lo ha desarrollado Wendy Brown, que vamos a ir después un poco más, y que también al mismo tiempo este punitivismo, que igual ya Ileana lo introdujo, es esta autogestión del escrache y la denuncia, que bueno, que no sé si no me parece que sea tampoco la solución. Y por último, retomando un poco lo que decía Ana, bueno, la relectura de los protocolos, no, tampoco no pensarlos como una herramienta que se genera y muere ahí, sino que como el contexto varía, esa herramienta también va variando, y que lo que me parece clave en un punto es que la institucionalidad de las condiciones de posibilidad para que se pueda decir no a una práctica que se considera violenta sin que eso tenga, digamos, una repercusión negativa. Porque una cosa es me molesta y otra cosa es la violencia. O sea, va a haber muchas situaciones que quizás la figura del insistidor, que nos aparecía mucho con un colega que escribimos un trabajito, en los no es no, los grupos que se denuncia violencia en las secundarias. Bueno, la figura del insistidor está, ese que la invita 80 veces a salir y la mujer le está diciendo que no. Pero bueno, si yo digo que no, puedo bloquear, tengo un montón, digamos, de herramientas
que no necesariamente eso tiene que ser pensado como violencia, porque también a veces lo que a mí me da miedo que si todo es violencia, ¿qué no es violencia? ¿No? Entonces, sí me parece esto que las instituciones tienen que pujar para generar marcos de mayor y mejor convivencia, pero no pensar que por eso hay que llevar una política del miedo, porque si no, ¿qué vamos a ganar por generar miedo? Entonces, que esto que te parecía, Ana, que vos planteabas, que no van a poder tener nunca más sexo los docentes con las estudiantes, mira, son mayores de edad. O sea, me parece que nada, que también no hay que olvidar la dimensión erótica, y bueno, nada, como que esas cosas pensarlas. Pensaba esto de qué hacemos, si prohibimos un vínculo o tratamos de trabajar de qué manera vincularnos un poco más, mejor, ¿no? Más saludablemente. A mí ahí se me fue un poquito lo que dijiste. Así que no sé si hiciste una pregunta o queda... No, hablé del abordaje, digo, prohibimos una forma de vincularnos o tratamos de pensar cuáles son las consecuencias de una vinculación más tóxica, por decirlo mal y pronto, versus pensarla y para vincularnos de otra manera, pero no prohibir ese vínculo. Sí. Me lo pregunto. Sí, yo pienso en esas prohibiciones, además son ineficaces y ponen en juego todas estas otras jerarquías a las que en realidad tributan más que al cuidado y más que al desarrollo de vinculaciones de cuidado y demás. Bueno, el trabajo de Marta Lamas sobre en acoso o victimización, que tanto lío ha traído en México, pero tiene una serie de referencias interesantes, por ejemplo, respecto de cómo este tipo de regulaciones de prohibición de contacto en grandes corporaciones o en grandes empresas se termina traduciendo en persecución de los trabajadores más bajos de la escala, que a la sazón son migrantes, ¿no? Y que entre otras cosas son esas políticas vectores de ciertas formas de racismo, porque nuestras formas de expresión de afectividad son mucho más corporales, de mucho más toqueteo, de mucho más todo, entonces todo eso es colocado en el rasero del abuso, ¿no? De repente es captado por estas regulaciones. Lo mismo sucede con las restricciones de contactos que se han establecido como prohibiciones absolutas en el ámbito carcelario en Estados Unidos, que por supuesto siempre que uno tiene una persona bajo sujeción tiene que tener cuidado con la posibilidad de cualquier tipo de abuso, no solo de abusos sexuales, y cuando miramos las estadísticas, casi todas las aplicaciones del acta que prohíbe relaciones, y su motivo es evitar la violencia sexual, son relaciones no heterosexuales entre personas detenidas, mayormente latinas. O sea, el instrumento de protección para evitar que guardiacárceles abusen de personas privadas de libertad se transforma en un instrumento de persecución de sexualidades disidentes. Y probablemente siga habiendo abusos sexuales de guardiacárceles en las empresas y en las corporaciones, quienes ocupan las posiciones más altas, sigan produciendo prácticas de acoso sobre trabajadoras, pero el instrumento se estabiliza o cristaliza el fenómeno en una foto que es absolutamente funcional a esencialismos racistas, coloniales, clasistas, digamos, que coloca el conflicto ahí como un problema que remite a otros estereotipos. Y la cuestión esta de la erotización, que no es mi fuerte, pero cuando yo trabajaba, cuando Mariana decía, me acordaba de hasta qué punto el punitivismo, nosotros decimos, bueno, es una herramienta que uno afila hasta que se nos cae encima otra vez, ¿no? Porque, bueno, en el ámbito del sistema penal, el aumento en la detención de mujeres, de lesbianas y travestis, lesbianas por defenderse en general de violaciones correctivas, travestis vinculadas a casos de drogas, muestra el uso, o la misma Nair Galarza, condenada con la reforma que se hizo en nombre del femicidio de Micaela García, esa cosita que a veces es difícil de ver. Una chica de secundario me decía, no, a mí me escracharon porque yo me chapé un escrachado. Entonces yo digo, ¿cómo? Y le digo, pero ¿y vos por qué te contactaste con él si estaba escrachado? Bueno, no, porque nosotras podemos decir cuándo. Entonces yo digo, mirá lo que es, ¿no? Esta cosa de la misma cosificación que denunciamos en el otro, de repente enunciada como una expresión de agencia. Yo digo cuándo puedo chaparme al otro, los mismos términos en los que ellas repudian, que los pibes hablan de ella, digamos, y que diríamos violencia, expulsión, y al mismo tiempo ella objeto del dispositivo punitivo porque se chapó un escrachado a los 15 años, digamos, ¿no? Como una cosa muy loca. Por supuesto que estos ejemplos pueden sonar banales y que uno puede encontrar ahí circunstancias
complicadas, pero me parece que la posibilidad está de reponer las condiciones cotidianas en que los vínculos se expresan, porque va a seguir habiendo alumnas que tengan relaciones con docentes y que no tengan ningún conflicto en esa relación. El problema es cuando los dispositivos a la que plantea que ha habido algún problema, históricamente le han negado agencia o atención por quién es el perpetrador o el denunciado. Pero eso no se resuelve prohibiéndoles a todas las personas tener relaciones. Se resuelve considerando que hay que juzgar los hechos que las personas ponen en conocimiento y no las trayectorias biográficas de denunciado y denunciada, que es lo que pasa con las violencias sexuales, ¿no? Es decir, se pone en juego la trayectoria en los ámbitos como las universidades o en los ámbitos donde el prestigio es un elemento de reconocimiento, de ascenso, de permanencia, de acceso a derechos, con más razón todavía, como en cualquier organización de esas características, pero me parece que se trata de esto, ¿no? De plantear que para ciertas dimensiones de abordaje, de la forma en que las personas se están vinculando, otras jerarquías tienen que ceder, las relevancias acerca de lo que es tolerable o no tolerable es distinta, y que hay que poder pensar las comunidades más allá de los roles en que las personas están situadas, ¿no? Hago un comentario un poco cuando hablábamos de esto del punitivismo y cómo por lo menos desde el programa acompañamos, no quiere decir que en el caso de que la persona que vivió la violencia corresponda que la acompañemos en ese pedido de sanción que haga las autoridades de la facultad como programa, sino que tiene que ver con poder aportar en ese espacio más, como aportar a un abordaje más integral de eso, además de la sanción. En el caso que corresponda y que es una decisión de la institución, ¿no? De la universidad o de la facultad en ese caso. Y una aclaración si quieren, para el final, para quienes se sumaron un poco más avanzada a la charla, vamos a retomar las preguntas que están circulando en el chat y vamos a responderlas. Pero bueno, quería hacer una aclaración en relación a eso porque me parece importante. Bueno, paso a otras preguntas que tenemos para ustedes. ¿Creen que es posible sensibilizar y buscar construir espacios libres de violencia? Establecer un modo, y sin establecer un modo determinado de un deber ser, ¿no? Esta cosa de lo que correspondería, ¿no? Y vuelvo con la vara, que se convierta en una vara. ¿Es posible sensibilizar y buscar construir espacios libres de violencia sin bajar línea en ese sentido? ¿Empiezo? Bueno, sí, vuelvo a lo que quiero decir, que me encanta la metáfora de la vara, ¿no? Pero bueno, que está buenísima porque plantea esta cosa dicotómica y esta manera tan occidental también de pensar las cosas, ¿no? La vida, un deber ser o no ser, o sea, tiene que ser de esa manera o no. Yo creo que sí, que las universidades pueden sensibilizar, pueden trabajar en pos de espacios, no sé si libres de violencia, porque me parece muy utópico, pero que si haya una mayor convivencia, una mejor convivencia, y trayendo lo que Ana y Le planteaban, ¿no? Que la institución de las condiciones de posibilidad para que si una estudiante que está saliendo con un docente está sufriendo una situación de violencia, sí pueda denunciar, pero no, digamos, prohibir el erotismo que pueda existir, porque aparte no existe, digamos, o sea, es como humanamente imposible que no vaya a haber erotismo, que el deseo se escape y que, bueno, que te pueda gustar una persona que tenga 10 años más que vos, o quizás 5, ¿no? Porque también ahora los docentes no tienen tanta diferencia de edad con les estudiantes, digamos, esa idea del catedrático o la catedrática ya no está tampoco, ¿no? Entonces también hay que pensar de qué manera está produciendo conocimiento en la universidad y cuáles son las relaciones sociales que ahí existen. Bueno, pero sí creo que es importante sensibilizar, trabajar colectivamente, dar lugar a la discusión. Las universidades son usinas de pensamiento, son los espacios de producción, de preguntas incómodas, o sea, y pensar exactas, ¿no? Que también es una universidad que ha sido siempre muy combativa, siempre se ha hecho preguntas muy incómodas en distintos órdenes de la vida, y lo sexual también es político, ya lo súper sabemos, entonces también hay que preguntarse, hay que debatir. A mí lo que me asusta es que el feminismo, los feminismos no estén debatiendo, que caigamos en una corrección política. Obviamente que hay que tener argumentos para debatir, pero bueno, qué mejor espacio que el espacio universitario, donde nos encontramos personas de distintos mundos, de distintas clases, cada vez menos, pero que hay que seguir pujando por esos derechos.
en los cuales podamos hablar, podamos pensar, y eso, y dar lugar a lo colectivo, a los trabajos de sensibilización, darle mucho lugar también a todo lo que sea movimientos artísticos como forma de pensar y trabajar las violencias. También creo, bueno, yo acá en México vine a hacer una postdoc sobre masculinidades, y creo que es muy importante esto del trabajo que ya, bueno, Lucho Fabri y todo el Instituto de Masculinidades lo ha mostrado, el trabajo con las masculinidades, estos dispositivos. No digo que en el dispositivo de un grupo de varones se vaya a resolver todo, obviamente que no, pero hay que dar lugares a esos espacios, hay que generar espacios también de las distintas identidades sexuales que se encuentren, que debatamos, y creo que también el enfrentamiento y la incomodidad, como digo todo el tiempo, es importante debatir, discutir y pelearse pensando estos temas. Bueno, después, no creo en esto que las soluciones finales, que es una palabra horrible, pero es más o menos lo que se quiere, el punitivismo de una manera apunta de eso, soluciones rápidas, finales, nada, como un checklist de qué está bien, qué está mal. Y creo que sí, en ámbitos que apuntan a un mayor bienestar de la comunidad universitaria, que también, ¿por qué son importantes? No solo por el tema de la violencia, sino que si está en un espacio en el cual siente que la convivencia es mejor, va a estudiar con más ganas de alguna manera. O sea, también permite que la gente pueda seguir estudiando, porque lo que pasa en estas situaciones, que muchas veces el dispositivo interviene bien, y después cuando ya está, ya el varón que ejerció violencia cursó de alguna manera, por ejemplo, fue a terapia, fue a grupo de masculinidades, etcétera, se protegió a la persona que vivió la situación de violencia, pero en algún momento se van a volver a encontrar, ¿no? Y si esas dos personas dejan la universidad, perdió todo el mundo, digo, ¿no? O sea, como que la idea también es que la gente pueda educarse, pueda recibirse. Entonces me parece que es muy importante las campañas de sensibilización, como estuvimos diciendo, comprometer a la comunidad. Bueno, a mí me gustó, hice algo sobre justicia restaurativa, y es lo único que sé bien de derecho, y me parece como súper interesante esto de comprometer a la comunidad, y pensar que la violencia no es de a dos, porque supuestamente todo el mundo sabe que la violencia es estructural, ¿no? Pero no, porque después la forma de resolverlo, nos olvidamos de la estructura y pensamos a dos personas resolviendo esa situación. Entonces me parece que sí hay que hacer un trabajo para que realmente entendamos que esto es cultural, más allá de lo discursivo, y vuelvo a lo mismo, ojo con los lemas y las consignas feministas en el aire, porque también son problemáticas. Bueno, me parecen interesantes las estrategias de cuidado, por ejemplo, cuando se armaron las femipatrullas, que ahora creo que le cambiaron el nombre porque era medio feo, pero que, ¿por qué no? Que pase una instancia de sociabilidad donde haya erotismo, y si una mujer se quiere poner en pedo, digamos, perdón por la expresión, que haya ciertas personas que estén diciendo, bueno, te sentí bien, estás bien, o sea, pero no desde un lugar tampoco moral, sino generar espacios como más, ¿cómo decirlo?, más seguros, entre comillas. Y bueno, después, sobre esto, bueno, y vuelvo a lo mismo, pensar estrategia, ser creativas, como estuvieron diciendo, pero que no apuntemos al miedo como forma de contener las violencias, porque eso también es una olla a presión, va a explotar en alguna manera, y que no está bueno, digamos, postular el miedo, la represión y la prohibición como una forma de sociabilidad erótica. Bueno, también pienso en la ley Micaela, que, digamos, que también está buenísimo, y nada, no caer en un sentido crítico por la crítica misma, pero sí, no darla de manera enlatada, me parece que es importante. Creo que las universidades lo están haciendo. Cada universidad piensa su territorio y piensa qué dispositivos darle a estudiantes, cuáles a docentes, cuáles a no docentes, cuáles a funcionarios. Pero bueno, eso, hacerlo con profundidad, realizar un trabajo sistemático de largo aliento, y que también celebro esto que hayan generado datos, porque la investigación es importante para que podamos comparar, podamos ver los impactos de esto que estamos haciendo, ¿sirve, no sirve? Porque, por ejemplo, también ustedes con los datos que les salió en la encuesta, quizás no tenga sentido que hagan sensibilizaciones en violencias de tipo sexual, porque no les sale, digamos, pueden hacer, pero ustedes lo que tienen que trabajar claramente es la violencia psicológica y simbólica, y eso lo hicieron a partir de una encuesta. Eso me parece que es como súper importante, y que bueno, que es tan o más importante quizás que un protocolo también, ¿no? Para generar políticas de largo aliento. Así que bueno, eso podría agregar.
No, yo no tengo nada para agregar, me parece impecable. Solo quería decir que en esto de las consignas, esta idea de espacio libre de violencia, ¿no? Que un poco está tomada de espacio libre de humo. El humo es una cosa que está ahí y uno puede garantizar que ese es un resultado al que va a llegar, porque es con permiso de los presentes, una cuestión física, ¿no? Digamos, hay una serie de fenómenos que producen que haya o no haya humo. Ahora, la verdad es que la violencia no es una cosa, y hay una especie de reificación de idea de que la violencia está ahí, está la violencia, está el violento, y perdemos de dimensión, digamos, de vista la dimensión relacional, situada, fluctuante, el que hoy es violento, el otro, digamos, como... Entonces, a lo mejor quizás en términos de la propuesta, uno tendría que elegir otro tipo de consignas, más que espacio libre de violencia, un espacio, no sé, que sature bienestar, digamos, o que un espacio amable, digamos, para salirnos de las categorías de la patrulla, la seguridad, digamos, que también nos conducen, porque son dados muy cargados, digamos, esas reflexiones en realidad nos las traemos, por más que no querramos, cuando empezamos a hablar en términos de seguridad y estamos permeados por una lógica securitaria que nos tira, nos ambulle en el punitivismo. Entonces pienso a veces que eso que tanto transitó del espacio libre de violencia, que puede ser muy poderoso como consigna, por esto que decía Mariana, ojo con los consignismos, ¿no? Digamos, tienen una potencia en el ágora pública, en la plaza, cuando estoy sacada, los gritos, muerta al macho, si uno puede pensar una serie de cosas, pero la traducción institucional de eso, a lo mejor no solo es imposible, sino que ni siquiera es la más conveniente. Y la verdad es que un espacio libre de violencia, para ser libre de violencia de género, debiera ser libre de tantas violencias, que yo creo que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Cómo aprovechar el esclarecimiento a partir de los feminismos para entender que para tener más igualdad de género hay que tener más de un montón de igualdades, porque si no, caemos inmediatamente en las agendas esencialistas. Pienso esto mucho con la consigna reforma judicial feminista, donde la propuesta es más juezas mujeres. Y yo digo, ¿cuánta gente analizó cómo resuelven los conflictos muchos poderes judiciales de este país que tienen muchas juezas y que tienen mayor cantidad de funcionariado mujer? O sea, si de verdad este es un problema de portación genital, tenemos un problema grave, digamos, en términos de creer qué herramientas para qué transformaciones. Entonces, a lo mejor una forma es, no, es imposible un espacio libre de violencia, sincerarnos con eso como una consigna y colocarnos más bien en, no sé, un espacio de trabajo continuo para el bienestar, digamos, como también poder recuperar esta idea de que no hay punto de llegada, de que no hay solución final, porque no sé, como siempre pienso en la película de Esa la aldea, no sé si la vieron, pero la recomiendo, está en un grupo de gente que hace como una especie de reposición nostálgica y se arma una vida donde todos son conocidos, huyendo del conflicto urbano. ¿Y qué es lo que sucede? Y bueno, estalla el conflicto ahí, entre todos que se conocen y todo lo demás, porque aparece el otro horrible, es una película muy vieja, pero no me atrevo a spoilearla. El monstruo aparece entre ellos. Y bueno, entonces también esa idea siempre nos va a colocar en la imposibilidad, ¿no? Poder poner en remojo esto de espacio libre de violencia. A lo mejor necesitamos otra consigna. No, están buenísimas las reflexiones, casi que me van dando el pie para las preguntas. No, pero como para ir haciendo una pregunta final y después ya sí dar lugar a las preguntas que fueron haciendo en el chat de YouTube. Y bueno, obviamente partiendo un poco de todo lo que han estado diciendo hoy, ¿no? De buscar ser creativas, creativos, ¿no? De poner en cuestión las consignas, de entender de que es imposible, ¿no? Eliminar esa violencia. Y cómo pensar eso que decías vos, Ileana, de que pensar la igualdad de género son muchas más igualdades las que hay que tener en cuenta, ¿no? Digo, no son cuestiones de paridad nada más. Queríamos, bueno, preguntarles como para cerrar, justamente esto, ¿no? ¿Cómo pensamos en una justicia que sea feminista? ¿Cómo creemos que podemos garantizarla? Y siempre para garantizarla un poco atravesada por todo esto que estuvimos charlando desde una perspectiva más bien antipunitivista. Bueno, no sé si se me escucha o estoy medio congelada, porque anda medio mal internet. Bueno, que a mí me encanta retomar la noción de Marta Lamas de qué es el feminismo, que dice que es buscar la emancipación de la sociedad, ¿no? Eso es para ella el feminismo, que seguramente sea utópico, pero creo que resume todo lo que vinimos diciendo las cuatro.
de esto de que tiene que ser, pensar todas las violencias, pensar todas las identidades, que tiene que ser, o sea, lo que se habló 800.000 veces y que parece una frase de ONU, que tiene que ser interseccional, yo creo que realmente tiene que ser interseccional, con una mirada situada, que sea popular, digamos, y que esto, que sea dialógica y que escuche lo que no tiene ganas, lo que no tenemos ganas de escuchar, pero hay que escucharlo, que hay que salirse de las ideas de superioridad moral, que para mí, bueno, ya sabemos, o sea, Ileana lo contó con estadísticas, bueno, lo vamos viendo que no llevan a nada y que nadie puede sostener. Bueno, creo que se necesita algo que ya sabemos y que en Argentina es muy valioso, que es el compromiso político y militante que hay siempre en todo, siempre hay activismo, siempre hay militancia, siempre hay trabajo sostenido, y que muchas veces el trabajo sostenido es por fuera de Internet, no solo tuitear y esas cosas, sino que como poniéndole el cuerpo más allá de los cyborg, ¿no? Y después, sí, eso, pensar los contextos, las estructuras, para quienes están por fuera de la masculinidad hegemónica, que siempre es mucho más adverso. Y bueno, pero bueno, sí, creo que eso, que el feminismo lo que nos han dado es estas alertas y desmontar lo dado, pero no por eso volverse policías del placer, ni del erotismo, ni de las vinculaciones, y también eso, el trabajo en conjunto, articular, con otros sectores, y eso lo digo desde acá, que la verdad que estoy bastante desencantada, digamos, de algo que, donde, vuelvo a decir, el punitivismo de alguna manera ha triunfado, y es hiper-TERF haga el feminismo. Y bueno, eso, el trabajo con la comunidad, que ya lo dijimos, pensar dispositivos, pensar campañas que estén, esto como ustedes estuvieron mostrando, ¿no? Que se repiensan, se repreguntan desde la incomodidad, se releen los protocolos, y siempre teniendo en cuenta que ninguna respuesta es final ni perfecta. Eso sería lo que agregaría. No, yo suscribo todo, en particular por la coyuntura y un poco por la deformación profesional, ahora del auge de esta consigna de reforma judicial feminista que a mí me dejó como muda, ¿no? Llevo meses diciendo, no tengo nada para decir. Recién esta semana publiqué 2 cosas porque digo, bueno, a mí no me gusta pensar que el resto no se da cuenta de las cosas. Digo, no es esa la forma de pensar que tengo. Digo, ¿de dónde cala esto? ¿Qué pasa? Algo que a mí me daría mucho trabajo, por cierto, digamos, ¿no? Sí, en la forma en la que viene expresada, si no polemizara con esto, estaría dando clases, haciendo cosas y todo lo demás. Porque viene expresada de una forma que no pone en discusión si el campo judicial es parte del problema o parte de la solución. Entonces, a mí la verdad es que la idea de una reforma judicial feminista que solo se presenta como una propuesta gregaria de representación estadística, de matices argumentales con perspectiva de género para ciertas cuestiones, de privilegio de voces, porque son esas voces y no por el tipo de conflicto del que están dando cuenta, me da pánico porque conozco cómo funciona el sistema de justicia penal. Yo más bien pienso que es indisociable de una reflexión sobre la justicia feminista, a dónde nos llevó la centralidad del castigo, a dónde nos llevó esto, por qué no podemos tener un horizonte de propuestas más desarrollado en materia de reparación, de pensar en términos de cómo lidiar con el daño, en términos de acompañamiento, en términos de gestión del conflicto antes que sanción. La verdad es que el Estado tiene un aparato de justicia, si nosotros, con esto con permiso de Mirna, si nosotros lo queremos historizar y hacernos cargo de a qué campo de disputa queremos entrar, que fue un espacio construido a fuerza de expropiación del conflicto que las personas resolvían, con el argumento de que si no nos matábamos entre nosotros, pero ya todos sabemos que fue con fines confiscatorios y recaudatorios. Entonces no hay que perder de vista que en ese proceso de respuesta judicial hay más interés en castigar a quien violó una norma porque violó la norma, que en reparar a quien ha sido dañado por esa violación a la norma. Entonces, poder discutir antes que, por supuesto, ¿quién se puede oponer a que la representación sea más diversa en términos sexogenéricos en una corporación profesional? Pero ¿necesitamos una corporación profesional o necesitamos más participación popular en la resolución de los conflictos? ¿En qué tiempo un sistema de justicia que persigue tenedores de drogas para consumos y ladrones pobres de los grandes centros urbanos se va a ocupar de estas violencias?
si nosotros no redefinimos sobre qué violencias trabaja el sistema de justicia. En ese punto es que para mí es problemática la consigna, porque una cosa que sí me alarma es el acuerdo de izquierda a derecha con muchas de las propuestas que aparecen ahí. Entonces esas propuestas de pura representación de tokenistas, ¿no? De más representación simbólica diversa, bueno, de perspectiva de género, sí, a nadie, ¿quién podría estar en contra de que a las víctimas no se les puede preguntar sobre su pasado sexual? Todos podríamos estar a favor, defendamos o no defendamos la cárcel, defendamos o no defendamos la criminalización de la pobreza o la persecución política. Entonces me parece que primero hay que poder dar una serie de discusiones estructurales acerca de en qué campo nos estamos queriendo meter. Para mí reforma judicial feminista sí, si es menos corporación profesional, más escucha, más reparación y menos castigo, pero ninguna de las retóricas está yendo por ese lado, así que no confundiría inclusión de la perspectiva de género con justicia feminista. ¿Querés decir algo, Ana? No, te pasaba la pregunta. Bueno, genial. Muchísimas gracias a las dos. Hay algunas preguntas en el chat que si les parece, para hacerlo breve, 1 minutito, 2 minutitos, la que quiera responderlas a las preguntas, las voy a pasar a leer. La primera es, bueno, ¿qué sucede si en ámbitos laborales, estudiantiles, la violencia es silenciosa, ¿no? Por ejemplo, el violento, violenta, se muestra amable y gentil, pero te califica mal o discrimina dejándote de lado. ¿Querés, Mariana, aportar algo ahí? Bueno, me parece que eso igual la que mejor lo puede responder es Ana, pero que siempre que se genera una consulta o una denuncia se va haciendo como una investigación, los dispositivos hacen como investigaciones previas para ver si esto es un patrón que se repite siempre, si ya ha habido consultas sobre eso. Me parece que ahí los dispositivos trabajan de manera muy inteligente e interdisciplinariamente para poder detectar si eso tiene que ver con algo vinculado a una violencia de género. También está esto, yo no soy psicóloga, pero están los pasivos agresivos, digamos, que son prácticas como muy sutiles, y que la violencia, eso también, me parece lo más interesante de la pregunta, es mostrar que la violencia muchas veces es sutil, ¿no? No es esta cosa siempre monstruosa, sino que hay como violencias muy laterales, que pareciera que no, pero creo que ahí está el trabajo justamente, y eso sí me parece que amerita consultas muchas veces. Pensaba también esto de necesitamos que le pase a muchas para validar digamos, que estemos viviendo una situación de violencia para acercarnos a un espacio que nos puede dar acompañamiento, asesoramiento. Entonces, si la persona está, digamos, percibiendo esta violencia, que se acerque, que no se necesitaría que la persona que esté ejerciendo esa violencia lo haga con varias o lo haga delante de otros. Sobre eso, a mí me gustaría agregar algo que me parece estratégico, ¿no? Porque uno puede pensar a veces que esto como litigante, que necesita mucho para mostrar un patrón, y a veces es necesario trabajar en ese, lo pienso, por ejemplo, por algunas cosas de litigio en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Viene una persona y dice, pasa algo con tal jefe. Y uno no tiene aún hoy ni siquiera las herramientas enunciativas para decir, esto califica, digamos, se queda atrapado ahí en unas versiones, está sujeto a interpretación, pero a veces cuando uno logra construir, lo que se llama construir el caso, no en el sentido de inventarlo, sino de construir el patrón, bueno, es una buena política juntar casos. Lo que un dispositivo de atención tiene que hacer es no desmerecer el testimonio, porque no puede probar o porque no puede prosperar en términos de las capacidades que así presentado tiene en ese momento. No sé, las personas que hemos trabajado con Atender, a ustedes les debe pasar muchas veces, uno no puede accionar sobre la base de el establecimiento de la responsabilidad de esa persona, pero sí se puede empezar a accionar acompañando, a accionar estando atento. Yo, por ejemplo, esa es una práctica muy común cuando las personas denuncian hechos que ya están prescriptos, por ejemplo, que ya no se podrían sancionar porque pasó mucho tiempo, y eso no permitiría que las instituciones se desentiendan de la persona que va con un hecho de esas características solo porque pasó el tiempo y no hay lugar a la sanción. Hay otro tipo de obligaciones de acompañamiento, de derechos en términos de restablecimiento de las condiciones, que también se pueden pensar. Y a lo mejor a las personas no les da lo mismo
que yo les diga, no, mira, esto se cierra porque no hay plazos para hacerlo, está todo fuera de plazos, no se puede hacer, o demás, que diga, mira, está fuera de plazo, pero la verdad es que nos marcás algo que no estamos viendo, y vamos a involucrarnos en un trabajo de visibilización de prácticas aparentemente nocivas en la docencia, no sé, estoy inventando una cosa, ¿no? Entonces, uno pone a la institución alertada a construir las posibilidades de enunciación de eso, que a lo mejor aparece en un solo caso, pero que hay razonables motivos para pensar que está silenciado y que probablemente pueda pasar, pero digo, la forma en la que esa persona por ahí puede no pervivir como injusto o falta de respuesta es precisamente esa, la de conferirle otro tipo de protagonismo, que puede sonar instrumental, lo estoy diciendo muy rápido, no es la idea, pero sí colocarlo en una posición de respuesta que si solo nos quedáramos en la posibilidad de sanción, es nada. Por ejemplo, cuando los plazos están agotados. Pero si uno convoca desde otros lugares, en lugar de poner al otro a batallar contra la sanción individual, también provee posibilidades de transformación o de restauración, como decía Mariana. Solo eso porque no es mi ámbito. Bueno, acá hay otra pregunta de algo que un poco había mencionado Ana hace un rato, está interesante, que dice, ¿qué posibilidades ven de integración e inclusión de estos violentes, entre comillas, dice, y aclara entre paréntesis, con las reparaciones del concepto dicho así, a secas y lavado, a este tipo de debates, ¿no? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Yo creo que no se puede pensar una respuesta reparatoria, una respuesta eficaz, sin intervención con las personas que ocupan en cada conflicto la posición de agresor. Es decir, la idea de pensar que están fuera es para mí parte sustancial de la ineficacia de la respuesta. Por supuesto, depende del tipo de violencia, ¿no? Y de nuevo, no toda forma de incorporación es la confrontación con la persona agredida. Pero quien tiene que mediar no puede no tener un espacio de escucha y de intervención. Escuchar, acompañar a la persona agresora no significa convalidar lo que esa persona ha hecho. Significa intervenir sobre uno de los aspectos centrales dentro del conflicto, que es la persona que lo ha perpetrado. A mí me puede parecer un delirio que una persona, me puede parecer, como nos gusta el consignismo, un hijo sano del patriarcado, una persona que en pleno pico de ataque de celos ejerce una serie de prácticas que sí yo puedo inscribir en una lectura sexogenérica de la violencia. Ahora, yo puedo o subrayar esa característica, decir, mirá qué esclarecida, mirá todo lo que leí, esta es una violencia patriarcal, ancestral, o puedo decir, bueno, mirá, a perdón, lo voy a decir de una manera muy buena, se le salta el moño, entonces con esto, acá el conflicto escala en estas circunstancias, y escala entre otras cosas porque modifica sus conductas, entonces ahí algo hay que hacer, digamos, alguna oportunidad de revertir eso hay que hacer, no por complacencia, que además se puede ser complaciente también, no en el sentido de darle la razón, sino en el sentido de no ser cruel con el otro, y no, porque si no nos colocamos en políticas de encerrona, donde el otro es reducido a el episodio violento en toda su experiencia, en toda su biografía, en todas sus posibilidades, algo que Mariana marcaba con mucha claridad, se ve particularmente absurdo cuando alguien tiene 14 años. Pero cuando no tiene 14 años también, digamos, o sea, como las personas no son solo una expresión en un cierto momento, por más horrenda que esa expresión sea. Ni va a ser la última que... Digo, porque si no, pensar así nos conduce a la idea, a la fantasía de la expulsión, porque sí, ¿qué nos va a parecer más razonable? Así que no imagino la posibilidad de una intervención eficiente sin atención a todos, así como decimos, no puede quedar trabado en agresor y persona agredida, cualquiera sea la comunidad, no creo en los esquemas de silenciamiento o anulación, como decía Mariana, de las personas. Es decir, atender no significa convalidar. Exactamente. Muchas veces para proveer autonomía y protección eficaz a la persona agredida, hay que trabajar con las personas agresoras. Yo les puedo decir, no te puedes acercar más. Una ruleta rusa, lo llamé hace poco, depende exclusivamente de su voluntad, no me hice cargo de ninguna de las conflictividades, de los factores, de las posibilidades de riesgo que hay alrededor de eso, pero ni lo miré, no le di voz. Bueno, así nos va en general con ese tipo de dispositivos, ¿no? Cuando el caso estalla muy violentamente y demás. Así que 100% de acuerdo.
Sí, no, suscribo totalmente a lo que dice Ile y me parece súper importante el trabajo con las masculinidades, siempre, digamos, ¿no? Como que sí me parece que hay que comprometer ahí, más allá de que ejerzan o no violencia, me parece que son re importantes los espacios de varones, de las masculinidades en su diversidad también. Súper. Bueno, acá hay más un comentario que una pregunta, pero quizás quieren decir algo al respecto también, que dice, cuando el tema era el bullying, decía, se corrió el foco del castigo al perpetrador por falta de respuesta hacia el aplaudidor y cómplice para neutralizarlo indirectamente. Fue muy eficaz. Bueno, creo que tiene que ver, que está bueno lo que nos traen, que es justamente este trabajo con la comunidad, ¿no? Como involucrar a estos terceros, terceres, que el trabajo como más allá de la instancia en sí misma, y volvemos a lo mismo, de no pensar que solo es un problema de dos. Entonces me parece que si ese, como dice la persona que lo haya escrito, que el trabajo con el resto de los compañeros tuvo un efecto positivo seguro, con los docentes marcando que eso no estaba bien o lo que sea, es positivo, ¿no? Creo que nosotras vamos justamente por ahí y mostrar que el problema es cultural y no individual. Y bueno, esta es la última pregunta, que viene con unas pequeñas aclaraciones. Primero, que dice, bueno, los protocolos son útiles, señalan una guía de ruta a seguir y abren la posibilidad de formular denuncias y pedir orientación. ¿Está bien, Ana? ¿La leí bien? Sí, ¿no? Sí, está perfecto. Y después dice, quiero aclarar una cuestión. Una cosa es discurso punitivista y otra cosa es la sanción. Nuestro país, más allá de su discurso punitivista, garantiza la impunidad, dice. Y dice que la pregunta es, ¿cuál debe ser la sanción adecuada, no específicamente en términos penales? Dice. Esto es obligatorio desde la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Hago una aclaración. Claudia Hassan Begovi, que es abogada penalista, nos ha asesorado en varias oportunidades en la facultad y también ha participado en la comisión que asesoró en la redacción del protocolo de la Universidad de Buenos Aires y que está vigente hoy. Así que gracias, Claudia, por tu aporte ahí. Se nota la factura jurídica de la intervención, 100%. No, claro, por supuesto, los protocolos sí son útiles. A mí lo que me parece que es útil es este carácter dinámico de los protocolos, además, ¿no? Yo igual en algún momento, medio en chiste, medio en serio, pero porque me preocupaba mucho este horizonte de la solución final, entonces ahora tenemos protocolo para todo y ahí llegamos, precisamente porque yo la verdad es que he trabajado mucho con protocolos en el ámbito de las fuerzas de seguridad y después el segundo ámbito donde más escuché hablar de protocolos fue el feminismo. Yo decía, bueno, esta idea del tráfico del instrumental sin discutir para qué. Es decir, es muy importante. En las instituciones que haya protocolos es muy importante, primero porque fueron importantes para construir sentido, porque fueron en sí mismos una herramienta para enmarcar los conflictos y para generar el espacio que hiciera visible que institucionalmente una cantidad de cuestiones que no estaban siendo consideradas por las instituciones, que más bien las repelían y estructuralmente las consideraban ajenas, salvo excepciones, se transformaran en un asunto de la vida institucional. Así que creo que 100%, e incluso creo que para frenar las dinámicas punitivistas informales también es importante decir, bueno, esto ya está enmarcado en un procedimiento que acordamos que existe, entonces 100% son útiles. Y la distinción sobre punitivismo y sanción sí es una distinción finita, igual la mayor parte del discurso sancionatorio termina siendo de tipo punitivista. Podemos enfrascarnos en esto en un diálogo largo. Ahora hay una discusión, por ejemplo, de muchas personas que dicen menos derecho penal, más derecho civil. Y esa distinción de competencias es rara porque el derecho civil se ha vuelto profundamente punitivista. De hecho, la mayoría de las medidas restrictivas y demás en materia de violencias domésticas no las toman los jueces penales, las toman jueces civiles. No digo con esto que no sean medidas que nunca haya que tomar ni nada, sino que yo, antes que sanción, creo que es cierto, la Convención de Belém do Pará obliga a sancionar y gran parte del discurso y de interpretación de esos instrumentos se ha anclado en propuestas puramente punitivas sobre la, a mi juicio, lectura muy limitada del concepto de sanción.
porque mezclan desde la conmutación de penas, que claramente es una medida de garantizamiento de la impunidad, a la suspensión del proceso a prueba o el indulto, digamos. Son medidas distintas. Unas están dirigidas a eliminar la sanción, otras a gestionar el conflicto. Entonces, me parece que para discutir, para mí es más fructífero en este momento, porque esas discusiones por ahí, no porque no sean útiles, sino porque nos dejan muchas veces atrapadas en el campo de lo jurídico, digamos, para poder romper y aprovechar este rebasamiento del que hablaba al principio, poder hablar en términos de qué respuesta genera responsabilidad. ¿Qué sanciones? ¿Todas las sanciones generan responsabilidad? ¿Todas las sanciones en todos los casos? Si por sanción entendemos proceso de responsabilización, 100%. Lo que pasa es que suele haber una especie de sinonimia, que por supuesto Claudia con su expertise no cae en eso, entre sanción y castigo penal. Y en el uso coloquial suele haber una relación reflejo con eso. En ese sentido es que pienso que podríamos pensar en que esa diferencia no está tan explotada en otros ámbitos. Y una cosa pequeñita, sobre todo pensando en los espacios universitarios, como el programa, digo, que recibe estas consultas y denuncias, a veces es porque la persona que se acerca no imaginó otra forma de tramitar, ¿no? Esto. Entonces, viene como, bueno, la única opción posible es buscar una sanción, y quizás en el proceso surgen otras alternativas, otras posibilidades que la persona prefiere después, y agradece que haber podido trabajarlo en ese sentido. Bueno, espectacular. No hay más preguntas, excepto que ustedes quieran por ahí decir algo más, alguna otra cosa. Creo que hemos hablado un montonazo y de cosas como súper, súper interesantes, y que el espíritu de la charla es un poco el que ustedes le imprimieron también, de abrir, de empezar a cuestionar, de empezar a preguntar, esto que traía Mariana sobre ser creativos, esto que dice Ana, de bueno, a veces que también traía Ileana, ¿no? A veces los imaginarios están restringidos también. Bueno, reabramos esos imaginarios, esos horizontes, y animémonos como al incómodo, como decía Mariana, así que esa es un poco la idea de hoy, y agradecerles muchísimo, muchísimo por el tiempo que nos dedicaron hoy, por todo lo que han dicho, y sobre todo por todo lo que nos van a dejar pensando y maquinando el fin de semana. Pero bueno, eso, agradecerles a ustedes y agradecerle a quienes se sumaron en la transmisión de YouTube. Sepan que va a quedar después en el canal de Exactas, así que un poco eso. No sé si Ana, vos querés decir algo. No, agradecerles a ustedes, Mariana y Ile, y también agradecer a quienes le dedicaron un tiempo a escuchar esta charla, y bueno, queda como insumo. Ile, tenés una maratón hoy, así que te dejamos. Sí, no, les agradezco, la verdad, un lujo, la confianza, porque también yo sé que estas son cuestiones muy delicadas en estos momentos para quienes las protagonizan, para quienes las encarnan, bueno, esto, ¿no? Que uno, es un cierto privilegio, la voz, la posibilidad de plantear la posición, la escucha, por supuesto, a las personas que además con estas metodologías hay como una sobreexigencia de atención, las preguntas, por supuesto, los aportes. Y nada, total disposición. Felicitarles. Bueno, a Mariana no la conocía, la he leído sus tesis, así que también me doy mis gustos en el marco de estas actividades. No todo es trabajo, digamos. Es como, no todo es trabajo y militancia, también hay mucha gratificación. Así que de verdad, gracias. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos, y bueno, gracias, y bueno, también un placer haber hablado con Ana y Ileana. Yo también, Ileana, te he leído, y no nos habíamos visto acá virtualmente. Y bueno, y felicitar el dispositivo, acérquense, como dijo Ana, aún en esas violencias que no sepan bien qué es, pero es algo, consulten, y bueno, y sí, y siempre pensando estos temas que me parece que están buenísimos, y que abran el debate, y que el propio dispositivo se deje permear por debates que muchas veces van en contra de la lógica de lo que une tiene que hacer en el trabajo cotidiano. Gracias a todos. Nos vemos.